Yo soy Florence Scovel Shinn y lo que vas a aprender hoy no es autoayuda, es ley espiritual. Es el mecanismo exacto que gobierna la prosperidad y si lo aplicas como te enseñaré en 7 días, verás señales claras de que tu vida financiera comenzó a reorganizarse. Hace años una mujer llegó a mi puerta desesperada. Debía 3 meses de renta. El desalojo era inminente. Había orado, había llorado, había pedido a familiares, a amigos al cielo. Nada. Le di un papel y le pedí que escribiera 9 palabras. Solo 9 palabras. Esa misma noche. ¿Esto es todo?, me preguntó con ojos llenos de duda. Esto es todo lo que necesitas para activar la ley, le respondí. Una semana después el dinero apareció, no de donde ella esperaba. No de quien ella conocía, apareció de una fuente que nadie habría predicho, porque la ley no trabaja con tu lógica, trabaja con tu decreto. Hoy tú vas a escribir lo mismo, pero antes de revelarte las 9 palabras, necesitas entender por qué has orado tanto y nada ha cambiado. Porque el problema nunca fue Dios, el problema fue el idioma que usaste. Antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios una frase de decreto. No para mí, sino para activar tu fe. Escribe, yo decreto abundancia divina ahora. Hazlo ahora, porque cuando declaras, activas. Y cuando activas el universo, responde. Déjame ser directa contigo. Has estado usando la voz equivocada. Durante años has hablado desde el mendigo, no desde el gobernador. Y la ley espiritual no responde a súplicas, responde a decretos. El mendigo dice, por favor Dios, ayúdame a pagar la renta. El gobernador dice, por la ley divina mi provisión está completa ahora. ¿Ves la diferencia? Uno pide permiso, el otro comanda, uno espera, el otro establece. La mayoría de la gente pasa toda su vida rogando al cielo que les conceda lo que ya es suyo por derecho espiritual. Es como tener la llave de tu propia casa y quedarte afuera golpeando la puerta esperando que alguien te abra. La llave siempre estuvo en tu mano, solo que nadie te enseñó a usarla. Proverbios 18:21. No dice que las palabras tienen algo de poder. Dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Muerte o vida. No hay zona gris, no hay palabras neutrales. Cada vez que dices no me alcanza, estás decretando escasez. Cada vez que suspiras, nunca tengo suficiente, le das la orden al universo de confirmar esa realidad. Tu lengua ya está gobernando. La pregunta no es si tiene poder. La pregunta es ¿hacia dónde está dirigiendo ese poder ahora mismo? Porque cada palabra que sale de tu boca es una semilla plantada en el campo invisible y cosecharás sin excepción el fruto de lo que sembraste. Esto no es metáfora poética, es ley operativa, es ciencia espiritual exacta. Y ahora necesitas entender algo que la mayoría ignora. La palabra hablada es poderosa, sí, pero la palabra escrita en papel tiene una frecuencia especial. Porque cuando escribes algo con tu mano, no solo lo declaras con tu voz, lo imprimes en lo físico, le das forma, le das peso. En el Antiguo Testamento, Job 22:28 dice, decretarás una cosa y te será establecida. Fíjate en la palabra establecida. No dice tal vez suceda si tienes suerte. Dice será establecida. Es ley, es decreto, es certeza. Cuando tomas un papel y escribes tus 9 palabras antes de dormir, estás haciendo algo sagrado. Estás cerrando un contrato espiritual. Estás sellando tu fe en lo visible mientras lo invisible se pone a trabajar. Yo descubrí esto trabajando con cientos de personas. Las que solo repetían afirmaciones mentalmente tenían resultados lentos o nulos.
pero las que escribían su decreto en papel con intención clara en el momento correcto del día veían manifestaciones rápidas. En 24, 48, 72 horas. ¿Por qué? Porque el acto físico de escribir combina 3 dimensiones: tu mente, que sostiene la intención clara, tu cuerpo, que a través de la mano ejecuta el acto, y tu espíritu, que sostiene la fe absoluta. Y cuando las 3 se alinean en un solo momento sagrado, la ley responde sin demora. No es magia, no es superstición, es el mecanismo exacto de la creación. Así como Dios habló y el mundo fue, tú escribes y tu mundo personal se reorganiza. Permíteme contarte sobre Margaret. Vino a verme con una situación desesperada. Trabajaba sin parar, pero el dinero se esfumaba. Deudas, facturas, emergencias, un círculo vicioso que parecía no tener salida. Le pregunté, ¿qué dices cada mañana al despertar? Me miró confundida. No sé, pienso en todo lo que debo. Ahí está tu problema, le dije. Tu primer pensamiento del día es tu primer decreto del día y llevas años decretando carencia. Le enseñé a escribir un decreto simple en un papel cada noche antes de dormir, solo 9 palabras. Y le di una instrucción estricta: después de escribirlo no lo leas obsesivamente, no lo analices, solo déjalo debajo de tu almohada y duerme en paz. La ley trabaja mientras descansas. Margaret obedeció, aunque con dudas. La primera noche su mente luchó. ¿Cómo puede un papel cambiar mi situación? Pero siguió adelante. Escribió las palabras con fe temblorosa. A las 48 horas recibió una llamada de un cliente antiguo que le debía dinero desde hacía meses. No sé por qué Florence me dijo llorando, pero hoy sentí la urgencia de liquidar esa deuda. En una semana 3 fuentes diferentes de dinero aparecieron. Ninguna de ellas estaba en su radar. ¿Qué cambió? Ella cambió el decreto. Y cuando cambias el decreto, el sirviente obediente del universo reorganiza la realidad para cumplir la nueva orden. Pero Margaret no fue un caso aislado. Hubo un hombre llamado Thomas, comerciante, que estaba al borde de la quiebra. Su negocio se hundía, los clientes desaparecieron. Los proveedores exigían pagos y cada noche se acostaba con el mismo pensamiento atormentador: voy a perder todo. Le dije, Tomás, cada noche estás escribiendo un contrato de fracaso en tu subconsciente y el universo lo está cumpliendo al pie de la letra. Le enseñé el mismo ritual: escribir 9 palabras en papel, dormir con ellas bajo la almohada, dejar que la ley trabaje en el silencio de la noche. Tomás era escéptico, pero estaba desesperado. Y la desesperación a veces es el combustible perfecto para la fe radical. Siguió el protocolo, escribió, durmió, confió. En menos de 5 días un antiguo socio lo contactó con una propuesta de negocio que no había considerado. En 2 semanas, su flujo de caja cambió completamente. No fue el papel, me dijo después. Fue que el papel cambió mi frecuencia. Y cuando cambió mi frecuencia, cambió todo. Y ahora necesitas entender por qué la noche es el momento sagrado. Escúchame bien, la noche no es un momento cualquiera. Es el taller de Dios. Es cuando tu mente consciente se apaga y tu subconsciente queda expuesto, sin defensas, sin filtros, sin resistencia. Durante el día, tu mente está bombardeada. Noticias, conversaciones, preocupaciones, tareas. Pero por la noche, en ese silencio sagrado, antes de dormir, tu subconsciente escucha con atención absoluta. No cuestiona, no duda, no evalúa, solo recibe. Y todo lo que recibe mientras duermes lo convierte en ley. Por eso insisto tanto en el último pensamiento antes de dormir.
porque ese pensamiento es la semilla que germina toda la noche en el jardín invisible de tu alma. Marcos 11:23 lo confirma con una precisión que desarma toda duda. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fíjate en el orden divino de esta escritura. Primero crees que será hecho, no esperas a ver para creer, crees primero, luego lo dices con autoridad. Y entonces, como consecuencia natural de esa alineación entre fe y decreto, le será hecho. No dice espera a ver si Dios quiere, no dice tal vez si eres digno, dice le será hecho. Punto. Ley, decreto absoluto. Cuando escribes tus 9 palabras por la noche, no estás pidiendo permiso, estás activando la ley, y la ley no se retrasa. Solo esperaba tu instrucción correcta. Déjame contarte sobre Eleanor. Ella pasaba sus noches llorando por las deudas que la atormentaban. Apenas podía dormir. Cada noche se acostaba pensando en sus deudas, en lo poco que ganaba en todo lo que faltaba. Y como era de esperar, cada mañana despertaba con más problemas que el día anterior. Hasta que un día decidió probar el método que yo enseñaba. Esa noche, en lugar de lamentarse, escribió una sola frase en papel antes de cerrar los ojos. La escribió con voz suave en su corazón, pero con fe absoluta, y mientras el sueño la envolvía, se permitió imaginar una corriente dorada de prosperidad fluyendo hacia ella. A la mañana siguiente, sin saber cómo ni por qué, recibió una llamada de un trabajo antiguo que le ofrecía una oportunidad inesperada. Días después, le devolvieron una suma de dinero que creía perdida. No fue magia, fue una ley espiritual funcionando con precisión matemática. Lo que sembró en la mente nocturna floreció en su realidad diurna. Yo le dije entonces: Eleanor, el subconsciente no conoce el tiempo. Lo que aceptas con fe en la noche se manifiesta inevitablemente en el día. Y ahora ha llegado el momento que estabas esperando. Las 9 palabras que escribirás esta noche en un papel son estas: por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Cuenta las palabras. Son exactamente 9. No son casuales. Cada palabra tiene un propósito espiritual preciso. Por la ley divina, ancla tu decreto en la autoridad suprema, no en tu esfuerzo humano. Mi provisión identifica específicamente qué estás decretando. No ambigüedad, sino claridad absoluta. Está completa tiempo presente. No estará, no espero que esté. Está ahora, hecho consumado. Ahora sella la urgencia divina. No mañana, no cuando sea conveniente, ahora mismo. Esta frase no es una súplica, es un comando. Es el gobernador hablando, no el mendigo rogando. Cuando la escribas, hazlo con reverencia, no con prisa, no mientras ves televisión o respondes mensajes. Busca un momento de silencio sagrado. Respira profundo, centra tu espíritu y con tu mano lentamente escribe cada palabra como si estuvieras firmando un contrato con el cielo mismo. Isaías 55:11 lo confirma con autoridad profética. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Tu palabra, cuando la escribes con fe y la dejas trabajar mientras duermes, no vuelve vacía. Cumple su propósito. Siempre. Sin excepción. Sin demora. La ley no negocia. La ley obedece al decreto correcto. Y ahora escucha las instrucciones exactas. No las modifiques. No las adaptes a tu conveniencia. La ley es precisa. Obedece el protocolo al pie de la letra. Paso 1. Esta noche, antes de acostarte, busca un papel limpio y un bolígrafo. No uses lápiz.
El bolígrafo es permanente como tu decreto. Paso 2. Siéntate en silencio. Apaga la televisión. Deja el teléfono lejos. Este no es un momento casual. Es un momento sagrado de alianza espiritual. Paso 3. Escribe con tu mano las 9 palabras. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. No las teclees en tu teléfono. Esto debe ser físico. Tu mano conecta tu cuerpo con el decreto. Es parte esencial de la activación. Paso 4. Después de escribir, dobla el papel con reverencia y colócalo debajo de tu almohada. Ahí permanecerá durante 7 noches completas. Paso 5. Antes de cerrar los ojos, lee el papel una vez en voz baja pero audible. Di las palabras como quien sabe que ya es verdad, no como quien espera que funcione. Paso 6. Duerme en paz. No te quedes despierto analizando si funcionará. La ley no necesita tu ansiedad, necesita tu fe descansada, necesita tu confianza absoluta. Y esto es crítico, escúchame bien. No contradigas tu decreto durante el día. Si escribes, mi provisión está completa, por la noche, pero al mediodía dices, nunca tengo suficiente, cancelaste el decreto. La ley no puede trabajar en 2 direcciones opuestas al mismo tiempo. Elige. ¿Eres gobernador o mendigo? No puede ser ambos. La lengua no puede bendecir y maldecir desde la misma fuente. Decide quién eres y habla desde esa identidad sin vacilación. Durante los próximos 7 días vivirás en un estado de activación espiritual. No es un experimento, es una alianza con la ley. Cada mañana al despertar, antes de revisar el teléfono, antes de que el mundo reclame tu atención, toca el papel bajo tu almohada. Di en voz baja, agradezco porque la ley ya respondió. No pidas, agradece. La gratitud confirma que ya recibiste en lo invisible, y lo que recibes en lo invisible se manifiesta en lo visible por ley natural. Al mediodía, cuando la duda intente hablar, cuando el miedo susurre que nada está cambiando, respira profundo y repite mentalmente, mi provisión está completa ahora. No es un mantra vacío, es un recordatorio consciente de que tu decreto sigue activo en el campo invisible. Es la reafirmación de tu identidad como gobernador. Cada noche, antes de dormir, lee el papel de nuevo. Di las 9 palabras despacio, con fe renovada. Y duerme sabiendo que mientras descansas, la ley trabaja sin cesar en tu favor. ¿Qué puedes esperar en estos 7 días? En 24 a 72 horas verás señales. No necesariamente dinero cayendo del cielo de manera literal, pero sí movimiento claro. Llamadas inesperadas de personas que no habías considerado. Oportunidades que no buscaste activamente, pero que aparecen en tu camino. Deudas que se aclaran de maneras que no anticipaste. Ideas que llegan de la nada con claridad sorprendente. Puertas que se abren sin que las hayas empujado. No las llames coincidencias. No las minimices como casualidades. Llámalo por su nombre verdadero, la ley espiritual, respondiendo a tu decreto activado. Si a los 7 días no has visto manifestación completa, no te desesperes. No dudes de la ley. Algo ya cambió adentro de ti. Y lo interno siempre precede a lo externo. La transformación espiritual viene primero. La transformación material le sigue inevitablemente. Mantén el decreto. Intensifica tu fe. Aumenta el ritmo de tu gratitud. La ley no falla. Solo esperaba que dejaras de dudar completamente. Una de mis estudiantes, Clara, siguió este ritual con disciplina absoluta. Al 3er día recibió un cheque olvidado de un reembolso de años atrás que ni siquiera recordaba haber solicitado. Al 5.º día, su jefe le ofreció un ascenso que no había solicitado ni esperado.
Al 7º día lloraba de gratitud cuando me llamó. Florence, me dijo con voz quebrada por la emoción. No fue magia, fue ley. Y la ley funciona con precisión matemática cuando le damos la instrucción correcta. Y ahora, antes de que termines de escuchar este mensaje, vas a sellar todo lo que aprendiste con un decreto final. Lo repetirás 3 veces, despacio, con fe absoluta, sin súplica, sin duda. Ponte de pie si puedes. Coloca una mano sobre tu corazón. Siente el latido de la vida en tu pecho. Respira profundo. Y di conmigo con voz firme: por la ley divina mi provisión está completa ahora. Espera 3 segundos. Siente cómo esas palabras se asientan en tu ser. Otra vez ahora con más certeza, con más autoridad. Por la ley divina mi provisión está completa ahora. 3 segundos más. Deja que la vibración penetre hasta lo más profundo de tu conciencia. Una última vez. Como quien sabe que ya está hecho, como quien gobierna, no como quien mendiga. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. Siente cómo esas palabras se asientan en tu pecho como un ancla espiritual. No es una afirmación hueca, no es pensamiento positivo superficial. Es un decreto que acabas de activar en el campo invisible. Y lo que se activa en lo invisible se manifiesta en lo visible por ley divina operativa. Lucas 6:38 lo confirma con una promesa que atraviesa los siglos: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Das el decreto, recibes la manifestación, das la fe, recibes la provisión, das el ritmo constante, recibes el milagro inevitable. La ley no es sentimental, la ley es exacta. Tú das la semilla correcta en el momento correcto con la fe correcta y la ley produce la cosecha correspondiente, sin excepciones, sin favoritismos, sin demoras injustificadas. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti reconoce la verdad de estas palabras. No es casualidad que este mensaje haya llegado a ti hoy. No es accidente que estés escuchando esto en este momento preciso de tu vida. Es llamado divino. Es cita ordenada por el cielo. Es la respuesta a oraciones que quizás ni siquiera sabías que habías hecho. Ahora te pido algo importante. Escribe en los comentarios las 9 palabras exactas: por la ley divina, mi provisión está completa ahora. No lo hagas por mí, no lo hagas por el algoritmo. Hazlo como contrato espiritual, como sello público de tu nueva identidad, como testimonio visible de que elegiste gobernar desde hoy, no mendigar nunca más. Cuando escribes esas palabras, aquí en este espacio digital, estás haciendo una declaración pública ante testigos invisibles. Y la declaración pública tiene poder multiplicado, porque le dices al universo, al algoritmo, a Dios mismo, a los ángeles que observan: ya no soy quien era ayer, soy quien decreto ser hoy. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo las leyes espirituales de la prosperidad que enseño desde hace décadas. Dale like si sentiste que esto resonó profundamente en tu alma y compártelo con alguien que necesite recordar urgentemente su poder divino innato. Esta noche, cuando llegue el momento sagrado antes de dormir, toma el papel con reverencia. Escribe las 9 palabras con fe absoluta, dóblalas con cuidado, colócalas bajo tu almohada y duerme en paz profunda sabiendo que la ley está trabajando. En 7 días vuelve aquí y cuéntame qué pasó. Cuéntame qué puertas se abrieron, qué llamadas llegaron, qué ideas surgieron, qué dinero apareció, qué oportunidades se manifestaron, porque sé con certeza absoluta que algo va a cambiar. La ley nunca falla. Solo esperaba que aprendieras a hablar su idioma con fluidez y autoridad. Yo soy Florence Scovel Shinn
y tú eres un gobernador del reino divino, no un mendigo en el reino terrenal. Actúa como tal desde este momento en adelante. La llave siempre estuvo en tu mano. Ahora sabes cómo usarla. Ahora sabes cómo abrir la puerta de la provisión infinita. Ve y hazlo. La ley te espera. El universo te obedece. Tu provisión está completa ahora.